tardes a todas y todos y muchísimas gracias por su presencia, por el regalo de su presencia en una hora que nunca es del todo cómoda para nadie. En una jornada de lunes, que ustedes se roben un tiempo útil para acudir aquí a este encuentro, lo agradezco de corazón. Y no me toca oficiar de moderador, sino de presentador de un trabajo que me gustaría conversar con ustedes. Pero me honran enormemente con su presencia. De este lado de la mesa, dos personas a las que se lo solicité encarecidamente y no tengo palabras suficientes para agradecer que estén aquí esta tarde y que puedan compartir con nosotros este momento para hacerlo útil. Para que sin más, si les parece, voy a darle la palabra al primer interviniente, Xavier Vidal-Folk, de todos conocidos. Creo que es una de las figuras, por utilizar un plural que no comprende un número excesivamente elevado, pero sí muy selectivo, de analistas, seguidores de los asuntos europeos mejor documentados, más leídos, más respetados en España y fuera de España. Y por eso agradecido enormemente que me haya honrado con su presencia esta tarde de lunes para poder comentar el asunto que luego iremos elaborando, espero, en el tiempo que nos presta esta sede del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en Madrid, Castellana 46, que es nuestra sede. ¿Verdad que sin más, Xavier, te agradezco muchísimo. Si usas la palabra. Muchas gracias. El honor de participar en esta presentación es mío. Este es un libro que hay que leer. Este es un libro excelente, del que discrepo muchas cosas, pero es un libro. Y por tanto se lo recomiendo vivamente, que es, digamos, cuando a uno le toca presentar un libro, lo primero que tiene que decir es, ¿hay que leerlo o no hay que leerlo? Hay que leer este libro. Como algunos de los otros libros que ha escrito Juan Fernando López Aguilar sobre la crisis de la socialdemocracia, sobre la crisis europea, sobre tantas cosas. El autor es profesor, es catedrático de Derecho Constitucional, es activista político, es europarlamentario, es un europeísta que no deja indiferente a nadie en sus análisis, en sus tesis, en sus conclusiones, en sus llamadas, en sus vocaciones. Y el libro tiene este carácter dual o trial de profesor, de activista, de parlamentario, que además se mezclan las tres cosas, porque como el autor es un personaje de curiosidad infinita, y tengo la suerte de estar con dos personajes en la mesa de curiosidades infinitas, tocan la sinfonía que convenga en cada momento, la económica, la constitucional, la política, la coyuntural, la de actualidad, la de perspectiva de foto, etc. O sea que eso es una gozada y no muy frecuente en los libros que se publican, en este caso sobre tema europeo. Yo distinguiría también que de todas maneras se puede percibir, o les propongo, a ver si yo no me he equivocado mucho leyendo, que hay dos registros fundamentales. Los primeros capítulos y el último de las conclusiones son más los del activista, los del europeísta, a veces enfadado, a veces desengañado, es decir, es un libro que ya digo no deja indiferente a nadie. Y en cambio los capítulos más centrales sobre la labor parlamentaria, sobre el espacio de justicia interior, de justicia penal, de procesal penal, etc., son más, por así decirlo, más científicos, más científico-parlamentarios, porque analizan cada una de las directivas, el paquete de Estocolmo, es decir, que nos proponen una lectura un poco diferente, de forma que ese libro hay que leerlo con los cuatro ojos, ¿no? Los dos, digamos, de la coyuntura y los dos de la actividad concreta del parlamentario, que además
tiene aspiraciones, tiene ambiciones, tiene una idea de Europa, está insatisfecho porque esa Europa no corresponde a exactamente, ni mucho menos, a lo que él pretende. El punto de vista del autor es ultracrítico, no nos vamos a engañar. No es euroescéptico, es eurocrítico. Es una cosa diferente. Quizá lo es tanto también porque en el momento en que se le iba a entregar a imprenta no habíamos recogido algunas de las cosas interesantes que han sucedido en los últimos meses. O sea que, digamos, casi que yo invitaría al profesor López Aguilar, al parlamentario López Aguilar, que nos hiciera también un epílogo de algunos elementos que, si más no, darían un contrapunto a ese criticismo radical, contundente, a veces de adjetivo impetuoso, la abyecta gestión de la política económica europea. Sí, he tenido que verdaderamente, en fin, volver a mis años mozos para digerir lo de la abyecta gestión. Pero efectivamente yo comparto con él sobre todo el elán, el espíritu, el impulso, las ganas, el deseo, la vocación de una Europa mucho más concreta, mucho más equilibrada, mucho más... Él hace una crítica mordaz de la Europa de la recesión y combina esa crítica a la Europa, a la gestión de la gran recesión, con también un desequilibrio, podríamos decir así, y traductore, extraditore siempre, entre el elemento libertad y seguridad del espacio de seguridad interna de la Unión, del JAI, en definitiva, de los asuntos de justicia interior. Yo creo que él señala de una forma excelente, y hay hacia el final, no solo las conclusiones, hacia el final algún capítulo específico sobre algunos de los problemas fundamentales más sangrantes. Yo diría que él se centra también en muchos, pero sobre todo se centra en tres: uno en el de la oleada inmigratoria, dos en el de Polonia, tres en el de Hungría, y muchas otras cosas. Pero estos son centrales y es muy importante. Desde el punto de vista de un periodista es un gozo poder leer un texto un poco profundo sobre estas cuestiones, bien documentado, con la crítica muy acerada, pero también muy detallista sobre estas cuestiones. Lo de Polonia me interesa además particularmente como ciudadano de aquello que antes llamaban el noreste de España, ¿no? El noreste de España. Digamos, también vivimos alguna situación un poco polaca sobre esta cuestión del Estado de Derecho, de la independencia judicial, de todas estas cuestiones. Por tanto, me ha interesado doblemente, o sea que doble gracias, Juan Fernando. Yo creo que eso está perfectamente descrito. Ahora bien, pregunto, Juan Fernando, ¿es el panorama tan dramático, o dicho de otra manera, si hubiéramos incorporado los 3 últimos meses, no sé si son los 3 o 2 o los últimos meses, a lo mejor no suavizaríamos algunos adjetivos del análisis y por tanto también de las recetas. Quiero decir, mi punto de vista, que no es contradictorio, pero es complementario, es que, pese a todo, estamos viviendo una primavera europea. Un momento de primavera europeo con algunos nubarrones muy importantes. El tema, dijéramos, del maltrato a las migraciones. El tema de Polonia y Hungría, y algunos más. Pero estos tres, fundamentalmente, que a mí coincido con el autor, son temas que me inquietan y que me provocan insomnio. Pero, pese a todo, en Europa no hemos derrotado los populismos.
Es decir, siguen ahí, están ahí, van echando el veneno, intentan aprovechar aquí en un sitio o en otro, a ver si hacen una alianza y fuerzan a sus partidos, ¿no? Esto para colocarse un gobierno como Austria. Pero entre la elección del señor Donald Trump, en el momento en que nosotros decíamos, o preveíamos, o todos los comentaristas decían, esto se va al garete porque Europa va a ser pasto de los populismos ultras. Y ahora ha resultado que no ha sido así. No lo fue en las elecciones presidenciales austríacas, no lo fue en las holandesas, no lo fue en Francia. En Francia, la señora Le Pen no existe. Políticamente no existe en ese momento, aparte de que la va a sustituir su sobrina. La va a matar, porque esos partidos de familia se matan mucho entre ellos, ¿no? Pero no existe. Lo ocupará bien o mal o no sé cómo, ya lo discutiremos. En todos los sitios tendría que arrasar el populismo y colocarse en la primera. Y resulta que no. Es verdad que se ha incrementado, que se ha colocado, que se ha enquistado, que se ha cronificado, que se ha esto, pero en posiciones perdedoras. Y es mucho más importante ganar que perder. Y como esta vez dijéramos, los que defendemos la causa de la democracia y el europeísmo hemos ganado, con algunos reveses y con algunos nubarrones, veremos cómo acaba lo de Alemania, veremos cómo acaba lo de Italia, etcétera, etcétera. Pues hombre, aliviémonos un poco. Sí. No sé si es buenísimo lo mío, que o sea, también tiendo a mirarme al espejo y decir, no quieres ser demasiado optimista, no quieres ser más joven de lo que eres, te tocaría ser un poco más pesimista, etc. Pero me lo pregunto. Lo es también porque al final la crisis económica la hemos gestionado muy mal, seguro, pero nos hemos salido de ella, no de sus secuelas sociales. Y estamos en un momento de expansión. Entonces lo que toca es no solo de recuperación, de expansión a nivel europeo. Lo que importa es repartir los frutos de esta expansión. Porque la crítica ya la habíamos hecho antes. Tercero, la opinión pública. La opinión pública está despuntando. Las encuestas del Pew Institute de entre un año después del referéndum británico, dan un avance del europeísmo extraordinario. Digamos, subían 8 puntos de media la gente encuestada favorable al proyecto europeo y bajaban 8 puntos la gente desfavorable. O sea, en un año hubo un diferencial de 16 puntos porcentuales. Es bastante notable. O, por ejemplo, la encuesta del Eurobarómetro de diciembre del año pasado, en que te decía que más de dos tercios, no sé si era el 68 o el 69%, estaban a favor claramente del euro. Que eso es una de las cosas que ahora los italianos tendrán que mirar, de no distanciarse también de sus electores que están a favor del proyecto. Y finalmente, existe la posibilidad de que vuelva a haber un motor, aparte del institucional europeo, digamos, de que vuelva a funcionar la locomotora europea. Por parte de Francia, por primera vez, que llevaba sin comparecer, yo no sé si desde cuándo, desde Ronsard, el Quique, no comparecía Francia, comparece Francia. Tiene que acabar de comparecer Alemania. Con eso tenemos algunas oportunidades de que esa primavera, como yo la veo, y que es con acento un poco diferente al de la del autor, bastante diferente al del autor, pueda recuperar y nos pueda permitir, pueda convertirse en un buen verano y pueda procurar que alguna de las cosas que justamente Juan Fernando López Aguilar denuncia en su libro en términos de restricciones de las libertades, en términos de falta de agenda social, en términos de olvido de las políticas de cohesión, en términos de hacer una Europa mucho más antipática de aquella en la que habíamos soñado y aquella que nos habíamos integrado, pues puedan realizarse. Y hay una posibilidad. Y ahora tenemos 15 meses hasta las próximas elecciones parlamentarias europeas, 15 o 17, lo que sea, un año y medio.
vamos a saber aprovechar, Juan Fernando, ese tiempo para hacer todas estas tareas. Yo, como soy periodista, me gusta preguntar y me parece que nunca había hecho una introducción con tanto cariño y al mismo tiempo tan crítica a un libro que me interesa, pero muchísimo, y que yo no paro de subrayar, de modo que se lo recomiendo mucho. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ahora en voz alta. Micrófono abierto por tus palabras, por tu comentario, por tu crítica también y por ese espíritu que te distingue. Eres un euroentusiasta y de eso hablaremos de inmediato, pero después de haber escuchado a otro compañero admirado en muchas tareas, al que tuve el honor de relevar físicamente en el despacho que ocupaba en el Parlamento Europeo hace ya 8 años, pero que es una figura que no necesita ningún introito. Es Enrique Barón Crespo, antiguo ministro del Gobierno de España, presidente del Parlamento Europeo y una autoridad indisputada en asuntos europeos, un europeo de cuerpo entero, como él suele decir, un políglota, un ciudadano del mundo, y un compañero y un amigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Juan Fernando, y gracias a todas y a todos los que asisten a una hora bastante razonable a esta presentación. Creo que debería despreciarse eso. Y creo que te dejé el despacho en buenas condiciones. Cuando Juan Fernando me mandó el libro, yo empecé a pensar, digo, esto de paisaje tras la gran recesión, empecé a pensar en paisaje tras una batalla, que es un... Bueno, no, perdona, es un fresco desaparecido que está en la sala del Cinquecento de Leonardo da Vinci, que parece que lo pintó un tal Ferrando Español, o sea que apúntate eso. Y es un fresco que está tapado por otro del Vasari, pero en todo caso son batallas que es lo que configura Europa pues desde el tiempo de los romanos. Y yo acabo de ver una exposición que recomiendo vivamente en Roma, en el Foro Trajano, sobre Trajano y Europa. Porque uno ve que, por ejemplo, pues Napoleón pues le copió la columna Trajano. No lo digo solo porque fuera paisano, sino porque bueno, es una visión de Europa que habría que reivindicar. Y yo en este sentido creo que habría que prohibir decir que toda la crisis que hemos vivido es la más grave. Yo pienso que la crisis más grave de Europa, para entenderla, hay que poner una foto de Berlín en 45. Y a partir de ahí tenemos crisis y tal. Creo que en la actual crisis hay un elemento que la cualifica, no es que sea la más grave, es que en relación con las ambiciones y con los compromisos sí ha sido muy grave porque se ha producido una total ruptura de la confianza entre nosotros. Me parece que ese es el elemento más grave de esta crisis, y yo, como tengo una visión apocalíptica de las crisis como vienen de la palabra griega, del verbo krinein, pues es el momento en que hay que tomar decisiones, y ahí es donde hemos fallado. Y bueno, y luego el libro, pues la verdad es que, Juan Fernando, pues tú eres un eurooptimista con una pasión volcánica, ya no sé si viene de tu tierra, pero verdaderamente es un libro escrito con muchísima pasión, que es la que pones normalmente en estos temas, y que la temperas con, yo creo que con una capacidad de análisis y un rigor propio de un catedrático de Derecho Constitucional, pero es un libro apasionado y me parece muy bien. O sea, yo creo que está muy bien que hablemos de Europa con pasión, o sea, porque es una gran causa y vale la pena. Como yo cito mucho al que escribió el Tratado de Roma, que era un ayudante de Jean Monnet, que se llamaba Pierre Roger, y que decía, bueno, yo cada vez que tengo la oportunidad de hacer algo por Europa lo hago, porque es la causa más noble para nosotros, para los europeos y para el mundo en este momento y de cara al futuro. Y eso creo que es una de las máximas que debemos de seguir de manera absoluta. En cuanto al contenido del libro, yo coincido mucho con lo que ha dicho Xavier.
hay dos contenidos básicos en el libro, el capítulo primero y el capítulo segundo, que es una visión general. Yo ahí, que además lo he hablado ya en ocasiones con Juan Fernando, y también, bueno, pues yo Lucha había escrito con el tema de a qué Europa vamos. Yo la describo de una manera, tú hablas de la Europa pangermanizada. Yo digo, yo planteo una pregunta, oiga, ¿esto que estamos haciendo es una federación o es rehacer el Reich? Y claro, la gente piensa normalmente en el Tercer Reich, que es el que se conoce por las películas y todo esto, ¿no? No, pero es que desde Carlomagno van tres Reich, en los que España no está ausente. Es decir, Alfonso X Sabio fue elegido emperador del Sacro Imperio, arruinando la hacienda castellana. Esto porque era hijo de Beatriz de Suabia. Carlos V le pagamos la campaña electoral para que fuera emperador. Esto no son cosas de los alemanes, también nos afecta a nosotros. Bueno, la unidad alemana, el general Prim estaba allí antes de que la asesinaran, estaba tratando de traerse a Leopoldo de Hohenlohe, aquí le llamaban Oleole. Sí, que hizo el telegrama de Ems, que ahora que se habla de las fake news, yo creo que es el telegrama de Ems es uno de los textos más importantes políticos del siglo XIX. Y no lo sabemos. Y curiosamente el pretexto fue la sucesión al trono de España. Todo esto lo digo no por hacer un análisis histórico, sino porque es que mucho antes de Internet y mucho antes de las guerras mundiales, la escena europea ha existido. Por eso tiene sentido hablar pues, desde Trajano hasta ahora, porque era primer provincial que llegó emperador. Y era sevillano como su sobrino Adriano, que parece que se lo cargó. Bien, la cuestión esencial es, ¿qué estamos haciendo? Y tú planteas la pregunta de la Europa germanizada en el capítulo segundo. Yo creo que ese debe ser un debate que tiene mucho sentido de cara a ver qué es lo que estamos haciendo. Es decir, esa unión que decidimos en Maastricht, de pasar de la comunidad a la unión monetaria, económica y política, es un debate que sigue abierto. Y no es un debate exclusivo entre Francia y Alemania. Yo acepto que en este momento nosotros, la verdad, en relación con lo que hicimos cuando nos integramos, estamos, si se puede decir, ensimismados y empantanados. Esta es la situación de España desde hace años. Bueno, pues también conviene que pensemos en que nosotros no somos solo más o menos gente que va en el vagón de cola, sino que podemos también participar con personalidad propia. Y me parece que esa es una gran cuestión, es un gran interrogante que tú planteas y que tiene una dimensión no solo política, sino también constitucional. Yo aprovecho, no para un comercial, sino porque sigo sin entender, y fui diputado constituyente, sigo sin entender esa resistencia absoluta a incluir Europa en la Constitución española. Estábamos tan a favor, pero no lo creíamos, que no lo hicimos cuando debatimos la Constitución, pusimos el artículo 93, que era el enganche, pero no hicimos una profesión y una confesión de fe europeísta, hasta el punto de que dentro de nuestra actualidad surrealista estamos hablando otros días de dos temas que no están en la Constitución, que son Cataluña y Europa. Ya convendría por lo menos hacer un trabajo de redacción, para entendernos. Esto es así, es decir, y cuando lo planteas te miras y te dicen, bueno, más o menos, ¿qué cosas se les ocurren a alguna gente, ¿no? Y tenemos el euro, tenemos la ciudadanía europea. Cuando hicimos la Constitución teníamos la peseta, teníamos la amenaza del golpe de Estado diaria y no estábamos en la OTAN. Hombre, han cambiado las cosas de tal manera que sí valdría la pena que eso que dijo el dictamen del Consejo de Estado en el año 2006, creo, bueno, pues sí convendría hacerlo, porque además somos el país que más se está resistiendo a hacer eso. Se han modificado ya más de 17 constituciones en Europa, empezando por la alemana, que tiene ese artículo 23, que no entiendo, pero se han modificado, y nosotros nada. Bueno,
y aunque hemos hecho las dos modificaciones que nos hemos atrevido a hacer y han sido por Europa. Por eso lo que planteas en el capítulo segundo me parece muy importante, ¿eh? Eso es uno de los temas, no quiero entrar mucho en el detalle, pero me parece que es de las tesis centrales del libro. El tema que planteas en los capítulos siguientes, yo tengo que decir que lo he leído con mucho interés y respeto, no solamente por Schengen, sino porque planteas una cuestión que no es que técnicamente sea complicada, sino que tiene un alcance político muy grande, que es todo el tema del desarrollo de la dimensión penal de la ciudadanía, de la justicia europea y de la ciudadanía europea. Yo, de entre las cosas que he hecho en la vida, pues una de ellas fui abogado de derechos humanos, se llamaban laboralistas, entre el 70 y el 77, cuando dejé de ser profesor en la universidad, porque yo en la vida he hecho siempre una cosa tras otra, es decir, que no como algunos jóvenes de estos que no han hecho nada en la universidad y luego dicen que son profesores universitarios. La universidad no ha perdido nada, desde luego, y la política no creo que haya ganado mucho, pero bueno, esto es otra cuestión. Y a mí siempre me impresionó mucho el defender en el terreno penal. Entonces era orden público, pero bueno, también estuve en el turno de oficio de urgencia, por una razón, que es que en el terreno penal no estás hablando de intereses, estás hablando de la vida de las personas y de años de libertad y de su condición. Y es más, el derecho penal es uno de los atributos esenciales del Estado tradicional, del Estado-Nación. Y por eso tiene mucho interés. Yo es uno de los temas que más me ha interesado el libro, porque hace años que no lo tocaba, ¿no? Y ahí hablas de una cuestión que sí fue lo último que hice en el Parlamento Europeo, que es el tema de la integración de la Carta de Derechos Fundamentales en el Tratado de Lisboa. Ahí cuentas el final de la película. Yo como representante del Parlamento, con otros dos diputados muy amigos, con Elmar Brok y con Matt Duff, yo pues me tocó amenazar al Consejo, diciéndoles que no votaríamos el Tratado de Lisboa si no se hacía vinculante la Declaración de Derechos Fundamentales. Y ese es un punto clave, porque antes del Brexit los británicos estaban muy a favor de que se pusiera esa Declaración de Derechos Fundamentales, pero que no fuera vinculante. Y ese es el cambio, y es un cambio federal, constitucional muy importante. Yo por eso me ha interesado mucho, y ese es de los temas rompedores. Y luego lo de Polonia y Hungría, yo hay una cosa en la que no estoy muy de acuerdo con él, acabas el libro hablando de eso, sí, tú eres además, empleas los adjetivos un poco como los americanos, que les gusta mucho también eso de poner adjetivos tremendos, ¿no? La hipocresía vergonzante de las ampliaciones inviables. Hay una frase de Václav Havel, persona que me merece mucho respeto, y yo como presidente fui quien la acogió, bueno, salía de donde salía esto, y era el presidente de Checoslovaquia. Y Václav Havel decía que el hombre, que la persona, el ser y la historia, que no gestionan o no la crean por su propia voluntad, sino que la tienen que tratar de meditar. Yo creo que lo que se hizo con la ampliación, y ahí hubo mucho, tú de eso te acuerdas, incluso la Federación, la Confederación de Mitterrand, todo esto, yo fui como presidente del Parlamento a Varsovia y a Budapest, y fui el primero que les habló, vamos, como presidente, pues, de lo que era la Comunidad Europea, que incluso fue muy gracioso, porque los periodistas me preguntaron, dicen, oiga, en Varsovia, oiga, el primero que viene, o que ha venido, es Otto de Habsburgo, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, y el segundo es un varón que es socialista. Yo tengo Castillo, que es el apellido paterno. Le dije, no, los hispanos tenemos dos apellidos, el del padre y de la madre, y ustedes, cuando las mujeres sean iguales a los hombres, tendrán dos apellidos. Aplaudían solo las mujeres. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue acertado. Ahora bien,
estamos ante una realidad que yo además la he vivido después, como presidente de los miembros del Parlamento Europeo y además visitando. Es que lo que pasa es que en naciones jóvenes, que están como no han estado nunca en la vida, vas a Eslovaquia y dice, oiga, es que dentro de 3 generaciones nos plantearemos el que venga un refugiado. Somos muy pocos, estamos muy bien, además no queremos musulmanes, esta cosa, tú vienes de un país que dice, oiga, es que nosotros tenemos 8 siglos, fíjese la mezquita de Córdoba y tal, ¿qué me cuenta usted? ¿No? Y ellos es que nunca se han visto en esas. Y hay un fenómeno, un componente del nacionalismo, que también nosotros sabemos algo, pues un componente que es el considerar que esto es perfecto y que no hay que cambiar nada. Pero en todo caso yo no creo que se pueda decir que las ampliaciones fueron un error en sí. Fue una de esas olas de la historia que te lleva por delante, y es la primera vez que estabilizamos la región europea en donde empiezan las 2 guerras mundiales. O sea, yo por eso me parece muy interesante que hayas metido, sobre todo en un país que es absolutamente clave, que es Polonia, que no es asimilable con eso. Y bueno, no me quiero alargar mucho, pero sí quiero ser un poco más optimista que tú. Yo lo digo porque acabo de mandar una colaboración al Huffington Post, porque me la publican. Los del país me borraron hace unos 6 años. Sí, me publican obituarios, pero que comparto ahí que publique tío. Entonces yo lo que digo es que en la UE en este momento hay una ventana de oportunidad, que es la expresión consagrada. No es de 15 meses, ni de 17, por una razón, o por 2 razones. Una de ellas es que estamos pendientes de que salga la GROCO, la Grosse Coalition. ¿Por qué razón? Porque la GROCO empieza un programa que han negociado con mucha dureza entre democristianos y socialdemócratas. Empieza hablando de un nuevo impulso para Europa. No de una refundación, que a mí me produce horror. Los padres fundadores lo hicieron bastante bien. Bueno, un nuevo impulso para Europa, el Neues Aufbruch. Y en 8 páginas, pues, dicen cosas que yo apoyo. Es decir, dicen, por ejemplo, Alemania está dispuesta a contribuir más al presupuesto europeo. Dice otra cosa, dice, y hay que transformar el MEDE, el mecanismo de estabilidad, en un Fondo Monetario Europeo. Y aquí para el público español hay que decir una cosa. Nosotros hablamos siempre de los 40.000 millones que hemos dispuesto del MEDE. No hablamos nunca de lo que hemos puesto en el MEDE. Hemos puesto 83.000 millones. Bueno, ni el Congreso de los Diputados lo ha discutido, ni la opinión pública española lo sabe, que además es la cosa más estúpida del mundo. Es decir, que resulta que tú has puesto el doble de lo que has sacado y no lo sabes. Bueno, y parece que han puesto dinero los alemanes. Los alemanes han puesto lo suyo, el 28, nosotros el 11,9. Bueno, esto es un elemento de nuestra vida política democrática, no de Europa, como parte de Europa, porque tú dices, en tus conclusiones hablas del presupuesto. Y todo esto que estoy diciendo es parte del presupuesto. Y no lo decimos nunca en España, ni entre nosotros. Y es una cosa que no acabo de entender, ¿no? Bueno, por lo tanto, eso está en el programa. Es decir, el transformar el MEDE es clave. Y ahí hay una ventana de oportunidad que es lo que ha pasado en 2017. Que la economía empieza a marchar y se recupera. Que, como decía Rutte, el holandés, ¿no? Decía, los cuartos de final son las selecciones holandesas, las semifinales son las francesas y las finales son las alemanas. Bueno, pues hemos ganado con programas europeístas en las 3. Ha habido 2 elementos que hay que tener en cuenta. Uno es el Brexit, que no se ha acabado todavía, y otro es la reacción unánime europea ante un problema que es nuestro, que es el problema del secesionismo en Cataluña,
pero que planteaba, diríamos, poner en cuestión todo lo que es la construcción europea. Y ahí también hay que tenerlo en cuenta. O sea, entonces, todo eso lo hemos resistido y ahora, en este momento, porque la historia no se hace solo con programas o con declaraciones, se hace cuando hay oportunidad de conseguir cambiar las cosas, que lo que da en realidad. Bueno, yo creo que si la Groco sale, hay la posibilidad de dar estos pasos. Hay más cosas, o sea, yo pues estoy a favor de que haya un tesoro europeo, estoy a favor de que se avance, sobre todo en estos temas, por una vía federativa seria, y esa es la oportunidad que tenemos hasta el verano. Porque hay una cosa, a la vuelta de las vacaciones es campaña. Es campaña. En la que hay... ¿No? Yo estoy retirado, pero me ha hecho una mano. No, pero con una característica que no sé si habéis advertido, bueno, esto lo sabrán, y es que en este momento Macron, que dice de sí mismo que es jupiterino, quiere modificar todo el panorama político europeo. O sea, quiere cambiar la constitución del Parlamento Europeo, la composición de los grupos y el sistema de democracia parlamentaria, porque la Quinta República es presidencialista, no es parlamentaria. Oye, se ha opuesto, que es muy interesante esto del debate, se ha opuesto a las listas transnacionales, se ha opuesto al Spitzenkandidat, y a mí me tocó llevar a Maastricht lo del Spitzenkandidat, que era la participación del Parlamento en la elección del presidente de la Comisión, cambiando el mandato. Bueno, ¿esto qué supone? Oye, supone una cosa muy interesante, y es que parece que la política vuelve en términos de avance y de conseguir rematar esto que es un sueño de muchos años, que es la construcción europea. Por eso, cuando publique la segunda edición, pon esto al día, que vale la pena. El privilegio de escuchar dos voces tan autorizadas, tan ilustradas, con tanto criterio y tan veteranas en el seguimiento de los asuntos europeos, y yo lo agradezco de corazón. Por supuesto también lo que ha tenido cada comentario de crítica o de disidencia de las tesis que he intentado construir en el ejercicio de elaboración de este libro, pero corresponde ahora ofrecerle a ustedes mi propio comentario con respecto de esta que sí, que estimo que es de lejos la peor crisis que ha padecido la construcción europea, la Unión Europea, desde que se puso en marcha. Es cierto que la historia de España, siglos XIX y XX, es un reguero de sangre. Es cierto que la guerra civil fue una gran catástrofe. Es cierto que, por tanto, los años, que ya suman 40 de democracia constitucional que hemos disfrutado, constituyen conjuntamente el periodo más fructífero de la historia de España, pero es cierto que la que estamos atravesando ahora es, sin duda, la crisis constitucional más acusada que hayamos vivido hasta la fecha, en estos últimos 40 años. De mismo modo se puede decir que después de la lección aprendida de la devastación de dos guerras civiles liberadas sobre el suelo de Europa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y construcción europea a partir de la segunda mitad del siglo XX, esta crisis seguramente ha sido todo un aldabonazo. Por eso ha sido calificada no solamente de gran recesión, sino de glaciación europea, es decir, el enfriamiento abrupto del espíritu europeísta, de la ambición europeísta. Y yo he señalado desde que esto se desató, desde que esto se desencadenó, que era una gran frustración que tuviese lugar en exacta simultaneidad con el momento en el que por fin entraba en vigor ese producto constitucional de un largo ciclo constituyente o constitucional en Europa que tuvo lugar en los primeros 10 años de este siglo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que tenía ambición constitucional, porque efectivamente incorporaba, como tú has dicho, un Bill of Rights europeo, nada menos, una carta de derechos fundamentales de la Unión Europea,
con el que el Tratado de la Unión Europea, artículo 6, señala que con el mismo vigor, con el mismo valor jurídico de los tratados, por fin tenemos una carta que protege a los ciudadanos europeos. Por tanto, una gran crisis constitucional. Y es cierto que he abordado esta cuestión con pasión volcánica, nada platanada. El reverso de las actitudes que florecen en mi tierra. Pasión volcánica, pasión constitucional y pasión europeísta, pasión europea y europeísta, precisamente por tanto condolida por esta gran recesión y por esta glaciación europea. Y creo que por eso merecía la pena en el primer capítulo intentar condensar un ensayo de aproximación al tránsito entre lo que fue el entusiasmo constitucional que siguió al ciclo constituyente europeo de los 10 primeros años de este siglo, al libro blanco de Juncker, que es el corolario. En los 10 primeros años de este siglo floreció la doctrina constitucional y la aproximación constitucional a Europa. Una mezcla de, por un lado, soberanía compartida, por otro lado, contractualismo federativo. Weidert es el gran abogado defensor del contractualismo federativo. Por otro lado, constitucionalismo multinivel, es decir, identidades compatibles en niveles superpuestos de gobierno democráticamente legitimado, para acabar desembocando en el corolario de esta crisis con un libro blanco de Juncker, que fue recibido con estupefacción, también con desazón, si es que no decir con decepción o con cabreo, como tantos otros momentos de último tránsito del manejo de la crisis. Un libro blanco en el que Juncker comparecía ante el Parlamento Europeo en un momento muy dramático de 2017 diciendo: hay cinco caminos. El primero, seguir como estamos, lo que se ha denominado Martin through, chapotear, tal y como hemos venido, ir tirando hasta la fecha. Un segundo, quedarnos solo con el mercado interior. Un tercero, hacer menos pero mejor. Un cuarto, la Europa flexible, dominada por las cooperaciones reforzadas, la estructurada en defensa. Y un quinto, el federalismo. Yo, que soy un federalista, movimiento europeo, yo apostaría por la quinta, pero como no soy ingenuo ni ignorante, creo que tenemos que, como mínimo, hacer un manejo de las opciones tercera y cuarta, pero rechazando claramente la primera y la segunda. Y creo que este tránsito entre la ambición constitucional proclamada y los resultados decepcionantes merecía un análisis en relación con lo que ha dado de sí ese impacto de la dimensión constitucional del Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Parlamento Europeo democráticamente legitimado, la única institución de la arquitectura europea directamente legitimada por el sufragio universal de 500 millones de europeos, legislando por fin en derechos fundamentales en materia penal, asegurando a los europeos la libertad y la seguridad, del mismo modo que en la Constitución Española, artículo 17, están vinculadas en el mismo artículo, están vinculadas en el mismo artículo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 6, de modo que convenía explicar lo que ha dado bueno de sí en medio de todas las dificultades este espacio de libertad, justicia y seguridad, pero también criticar que eventualmente, con posterioridad y en particular en esta segunda legislatura de la crisis 2014-2019 ya avanzada, lo que se ha producido es una regresión en toda regla de lo conseguido en los primeros años de despliegue del Tratado de Lisboa y del espacio de libertad, justicia y seguridad. En estos momentos asistimos en la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior a una regresión, a un deterioro, a un descreste, a un retroceso de lo avanzado en la legislatura anterior. No se produce esto por casualidad, se produce esto en un ambiente dominado por la fatiga de Europa. Lo que he denominado este cruce de desconfianzas espoleado por la desigualdad desatada. Desigualdad entre el norte y el sur, se dijo, entre el este y el oeste, se dijo también, desigualdad entre deudores y acreedores, pero desigualdad dentro de los Estados miembros y entre los Estados miembros. Esta desigualdad ha producido desazón, malestar, cabreo generalizado y al final sí ha producido una pérdida de fuelle europeo y consiguientemente una fatiga de Europa. Hablamos antes de la conjugación de ampliación y profundización. En estos momentos hemos constatado años dominados por las dos fatigas. Fatiga de ampliación, por eso hablo de la hipocresía de las ampliaciones no probables, por no decir inviables. El caso de Turquía es claramente inviable y seguimos insistiendo y dándole hilo a la cometa y seguimos debatiéndolo, cuando claramente es imposible que Turquía complete los protocolos de adhesión y la unanimidad de los estados que permanezcan en el club hace muchísimo tiempo. El ambiente no está para eso.
y fatiga también de profundización, en la medida en que lo que se ha producido en los últimos años ha sido una retrocesión de lo adquirido en la pasada legislatura. Y el síndrome más relevante de este retroceso ha sido la dimensión seguritaria del espacio de libertad, justicia y seguridad, que ha alterado el equilibrio entre libertad y seguridad al que los europeos estábamos acostumbrados. Ha habido un enfoque seguritario que se ha aplicado con contundencia a lo conquistado en el espacio de libertad, justicia y seguridad, y de manera muy notable al manejo de los flujos migratorios, de las fronteras exteriores de la Unión y, cómo no, de la demanda de asilo y refugio de los desesperados de la tierra, que tocan en las fronteras exteriores de la Unión, en las puertas de la Unión Europea. Esa dimensión seguritaria ha aplicado un foco esencialmente negativo a la extranjería, a la inmigración y, cómo no, a los demandantes de asilo y refugio. De modo que en un totum revolutum todos han sido visualizados en los debates europeos como una amenaza a la seguridad de los europeos y, todavía peor, como una amenaza a la identidad de los europeos. Sí, creo que la recesión merecía este diagnóstico detenido, pero al mismo tiempo hay pasión europeísta en el libro. Hay pasión europeísta porque hay un pálpito europeísta, y también hay un examen de los destellos, de los latidos, como los he denominado, de europeísmo provenientes de las instituciones de las que hemos tenido alguna buena noticia en los últimos tiempos. Hemos tenido buenas noticias del Tribunal de Justicia. ¿Recuerdan en España? La sentencia del Tribunal de Justicia sobre el caso Meloni, que asegura la euroorden. La echamos de menos en toda su contundencia, en toda su extensión y alcance. O la sentencia del Tribunal de Justicia sobre los desahucios, el caso Asís, que obligó al legislador español a revisar el privilegio procesal de la banca frente a los prestatarios o signatarios de préstamos hipotecarios. Y ha habido buenas noticias del Parlamento Europeo. Ha habido legislación europea en materia de derechos fundamentales, legislación europea en materia antiterrorista, legislación europea en materia de crimen organizado, legislación europea en materia de confiscación de bienes procedentes de negocios ilícitos, legislación europea en materia de blanqueo de capitales y persecución de la criminalidad grave transnacional. Por eso seguramente esto merecía ponerse en valor para contrastarlo con la deriva en la que hemos incursionado en los últimos tiempos y que ha tenido ese paroxismo en este rebrote virulento de los viejos enemigos de la construcción europea. El nacionalismo. El nacionalismo. De la guerra. Es la frase de Mitterrand que resonó en el aula del Parlamento Europeo y nadie la ha olvidado. Ni los que estuvieron presentes ni los que las escuchamos con posterioridad, nadie la ha olvidado. El nacionalismo. El nacionalismo. Trufado ahora con el populismo, que es la superstición de los símbolos frente a la complejidad. El nacionalpopulismo es el paroxismo de la fusión de ambos síndromes. La eurofobia, el discurso del odio, no solo en las redes, en todas las formas de la comunicación, la retórica del odio al diferente, del odio al otro, del odio al vecino, lo que a menudo conlleva la tentación de odiar al ciudadano europeo de la frontera vecina de la propia Unión Europea. Buena parte de ese discurso beligerante, rayano, en fin, el fascismo mentecato, tuvo presencia en el Brexit. En el Brexit, odio al europeo que le ha detectado en un vagón de tren hablando inglés con acento español, hablando inglés con acento polaco, hablando inglés con acento extranjero. Todo esto ha conformado, por tanto, un síndrome muy peligroso que obligaba a un examen con respecto de los retrocesos del Estado de Derecho, en el que la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior estableció un mecanismo que era la identificación temprana de los riesgos de violación grave y sistemática de los llamados criterios de Copenhague. Democracia representativa, supremacía constitucional, separación de poderes, tutela judicial de los derechos fundamentales, garantía de la independencia judicial, que es crucial para la tutela judicial de los derechos fundamentales.
En el Parlamento Europeo nos hemos ocupado de aquellos países que se han abismado más en esa agresión a los criterios de Copenhague. Y establecimos, superando el llamado dilema de Copenhague, que es que será exigente en el ingreso al club, pero ya no se podía ser exigente una vez ingresado en el club, el mecanismo del Estado de Derecho. Lo pusimos en marcha en relación con Hungría y en relación con Polonia. Son dos países donde se ha producido un nacionalismo, una retórica de nacionalismo beligerante, crecientemente antieuropeo y cómplice con la eurofobia. Y en particular en Polonia hemos activado el parágrafo 1 del artículo 7, que es esta entrada en interlocución con las autoridades polacas para verificar la gravedad de la ruptura de las reglas del Estado de Derecho. Pues todo esto merecía hablarse y discutirse, pero para concluir de nuevo con un canto entusiasta a la necesidad de encontrar una salida que sea una salida justa. Creo que es muy sintomático de la profundidad de la crisis que sea la primera vez en la historia de la construcción europea en la que han proliferado las críticas a lo que está sucediendo que no traslucen ni euroescepticismo ni mucho menos eurofobia. Críticas que no son contrarias a la construcción europea, sino que son una especie de exaltación de la Europa que hemos echado de menos. Precisamente por la recuperación de los valores europeos, del europeísmo, se han producido críticas a este manejo que efectivamente he llegado a calificar de abyecto en algunos de sus puntos. Grecia, por ejemplo, Grecia, obligada a patrullar sus fronteras, 3.000 islas, empobrecidas añudamente por la receta, sí, alemana, Schäuble, de manejo de la crisis, obligada a patrullar, impotente, ante el desbordamiento de sus fronteras exteriores y luego castigada y otra vez por no hacer la tarea y por no cumplir adecuadamente lo que se le había encomendado. Y una sucesión de consejos extraordinarios para hablar de la llamada crisis de los refugiados, que no es sino una tragedia humanitaria, incumplidos los mandatos de sus resoluciones inmediatamente después o al día siguiente por los propios miembros del Consejo que habían participado en ello. Esto me parece bien y es verdad, pero en todo caso el capítulo de conclusiones es una vez más una recuperación, es una invocación de la necesidad de recuperar cuanto antes, el mejor europeísmo y de dar una respuesta europea, de hacer que la Unión Europea sea de nuevo respetuosa de sus propios valores, de sus objetivos proclamados, hacer grande a la Unión Europea y al europeísmo de nuevo. Solo recordar que no hay nada tan efectivo para evitar esta floración de votos nacionalistas, de extrema derecha, nacionalpopulistas, que los hay que se visten de retóricas de izquierda radical y que se han multiplicado en los últimos años en la Unión Europea como consecuencia de la movilización de sus segmentos de electorado, como ser capaces de estimular a un comportamiento simétrico de voto europeísta a los europeos de cuerpo entero, a la ciudadanía europea de cuerpo entero. Suelo urgir en cada ocasión que tengo, porque las elecciones europeas ya no están lejos, están efectivamente a 16 meses de distancia, que tomemos muy en serio la necesidad de frenar a ese antieuropeísmo o a esa eurofobia desatada, acudiendo a votar al menos con tanta fuerza como lo hacen los antieuropeos y los eurófobos y la extrema derecha, que antes de la mitad del siglo XX vestían camisas pardas, negras o azul mahón. De modo que votemos europeo. Y efectivamente es lo que he conseguido la derrota de los populismos, pero esto no significa que la amenaza esté desactivada. Y me resisto a sumarme al coro entusiasta de la celebración de cada derrota de la eurofobia y del populismo, cuando esa derrota se produce con un porcentaje de apoyo a esas opciones rabiosamente antieuropeas impensable hace 10 años. Es cierto, derrotamos a Le Pen en Francia, pero tuvo el 40% de los votos en segunda vuelta. El 40%. El primer Le Pen ya era una amenaza, Jean-Marie, y tuvo el 14%. Y Giscard lo arrasó, aglutinando todo el voto de todas las demás fuerzas que no querían
una presidencia de extrema derecha. En esta ocasión ha vencido Macron, pero el porcentaje que suma la extrema derecha alcanza ya el 40%, como alcanza el 20% en países donde era impensable hasta hace muy poco, Países Bajos. En Alemania, en los estados de la antigua República Democrática, antigua Europa del Este, los 5 estados de la antigua República Democrática, AfD, que es Native für Deutschland, la extrema derecha xenófoba, obtiene más porcentaje de apoyo que el SPD, el 20 y tantos % en cada uno de esos 5 lenguas. Son porcentajes inauditos, con los que empezó Hitler, a finales de los años 20 del pasado siglo, en la República de Weimar. Y se hizo el poder con un 33%, no crean que necesitó más para subvertir el orden constitucional de Weimar y arrasar con todo. No necesitó más, un 33%. Menos de lo que tiene Marine Le Pen en Francia en las últimas elecciones. Por lo tanto, no la doy por muerta, no doy por muerto lo que ella representa. Aunque ella no se vuelva a presentar, todo ese pozo de malestar sigue siendo una amenaza para el europeísmo. Y por tanto, claro que hace falta una movilización pro-europea con buenas razones. Por eso el capítulo de conclusiones intenta aportar algunas ideas de cómo estimular la respuesta europea, un presupuesto europeo con recursos propios, un presupuesto anticrisis, la constitucionalización del MEDE, el presupuesto de la zona euro, la recuperación de la Europa social, el combate frontal a las desigualdades, esperanzas para los jóvenes, trabajo digno frente al precariado y la exclusión de la gente joven, y una Europa globalmente relevante, que sea capaz de responder de su propia defensa frente a la retirada del Reino Unido, el Brexit, de nuevo Dunkerque, replegándose de nuevo por el canal, las influencias británicas en el esfuerzo de seguridad y defensa común, por mucho que se diga retóricamente lo contrario. Europa tiene que responder de su seguridad y de su defensa y de su contribución a la corrección de las injusticias y las desigualdades de la globalización. Por eso creo que al final, Xavier y Enrique, el canto es efectivamente europeo y europeísta. Hablas, Enrique, Xavier, de una primavera europea, ojalá, porque el invierno del descontento ha sido muy prolongado. El invierno del descontento ha sido el más largo que hayamos visto en la Comisión Europea. Los resultados han sido bastante contundentes, devastadores en algunos ámbitos. Y por supuesto que quiero una Europa en la que quienes estén en disposición de participar de ese círculo flexible de cooperaciones reforzadas puedan tener una oportunidad de influir en la conformación de la Europa común, no simplemente pivotante en las directrices de la batuta franco-alemana. Ojalá haya una batuta franco-alemana, pero ojalá complementada desde luego por todos los que tengamos que decir algo al respecto, porque últimamente Francia, como hemos recordado, Xavier, efectivamente no compareció a la cita y estuvo largamente ausente, fue completamente incapaz, a pesar de la mayoría absoluta que en segunda vuelta obtuvo Hollande y las esperanzas que eso suscitó. Francia ha estado descomparecida, ha estado desaparecida, de modo que prácticamente Alemania ha quedado liberada a eso que se denomina la interpretación ordoliberal de la austeridad recesiva, prácticamente sin freno. Tenemos que trascender hacia otra situación muchísimo más constructiva y compartida. Y es cierto, y termino, a lo mejor les puedo dar, en fin, abrimos un turno de palabras, si ustedes están ahí en unos minutos, podemos escuchar alguna intervención. Es cierto que, claro, cuando el libro se entrega a la imprenta en un escenario movedizo, a ratos vertiginoso, es cierto que uno percibe de inmediato qué es lo que surge con fuerza. ¿Cuál es la noticia que surge con fuerza de inmediato que requerirá no ya un epílogo, sino seguramente alguna nueva entrega con vocación monográfica? Tú lo has mencionado. Efectivamente, creo que Cataluña ha emergido con mucha fuerza en el escenario europeo. Lo he vivido con tristeza en el Parlamento Europeo. He vivido con tristeza el daño real. Cada vez que me preguntan, los parlamentarios europeos nos movemos por el mundo, acerca de
de lo que ha pasado y de toda esta secuencia, en aras de la brevedad puedo ofrecer una respuesta corta. Sí, puede que Puigdemont sea un cretino, pero el daño es muy real. El daño que ha hecho es muy real. El daño que ha hecho es muy real. Porque la enormidad de recursos que se han invertido para desprestigiar a España y causar un daño reputacional nunca antes conocido, con lo que nos había costado reconciliarnos con nuestro pasaporte, como decíamos en los 80, con lo que nos había costado rehabilitar la imagen de España en la escena europea, realmente duele, desgarra. Y cuando te das cuenta de que tienes que intervenir en varias lenguas para desmentir las sandeces o falacias que se repiten, como que en España existe un gobierno represivo y autoritario y una fuerza paramilitar, supuestamente la Guardia Civil. Para que no lo sepa, las fuerzas paramilitares están prohibidas por la Constitución, artículo 22, pero allí he tenido que escuchar esa terminología para unir a la Guardia Civil a su intervención de la desdichada jornada del 1 de octubre. Pero en España es un país donde los catalanes no pueden votar, es una cosa que realmente me subleva, me levanta del asiento de indignación. Venimos de 40 años de una sucesión de elecciones democráticas, indisputablemente democráticas, con todas las garantías, además de haber votado la ciudadanía de Cataluña 2 veces su propio estatuto de autonomía en referéndum, cosa que por cierto yo como canario jamás hice, respecto del mío, jamás voté mi estatuto, tú tampoco votaste el tuyo. Entonces, cuando te das cuenta de que tienes que desgañitarte para explicar verdades tan elementales, enseguida constatas que el problema lo tienes tú y te lo han creado. Cuando tienes que desgañitarte para explicar a cualquier interlocutor que tengas en todas las lenguas oficiales de la Unión que lo que han oído no es verdad, el problema lo tienes tú. Y el problema es real. Y es cierto que ahí se ha producido efectivamente una efervescencia nacional populista, casi muy exagerada, que requiere una nueva elaboración con respecto de su encaje en el derecho europeo. Por si hiciera falta todavía desmentir que tenga ningún encaje en la Unión Europea ni el secesionismo unilateral, ni tampoco la adhesión o la accesión como consecuencia de un secesionismo consensual, que supuestamente es el proyecto estratégico de los secesionistas, porque ni una ni otra cosa son verdad, y hace falta hablar de ello con claridad. Tanto hay una reivindicación aquí de las reglas constitucionales del Estado de Derecho, garantía de los derechos fundamentales, una arquitectura constitucional, una aproximación constitucional a la Constitución Europea, imperio de la ley, que declaraba Tierno Galván en el preámbulo de la Constitución española, imperio de la ley, de modo que con claridad podamos establecer un nuevo equilibrio de salida, y ojalá, sí, una salida de la crisis que nos sitúe saliendo del largo invierno del descontento en una gozosa primavera europea. Ojalá seamos capaces de ver en la próxima campaña, que por cierto coincidirá con toda probabilidad con las locales, insulares, autonómicas, el cuarto domingo de mayo del próximo 2019, también un acento europeo, también un debate europeo, una discusión europea como merece, y ojalá seamos capaces de conseguir que los europeos y europeístas vayan a votar con la misma fuerza con lo que han votado en la sucesión de elecciones que hemos visto hasta la fecha, derrotándolos cada vez más por los pelos, los antieuropeos, los eurófobos y los partidarios del discurso del gobierno. Muchísimas gracias. Ahora, si les parece, agradezco a César, pero me tengo que excusar porque tengo una cena en la Embajada de Canadá y como yo he estado a favor del CETA, creo que es un tratado progresista, interesante, y como estoy a favor de un CETA para México, pues me voy a trabajar en eso. Gracias. si les parece, vamos a subir unos minutos. Vamos a escuchar, y he visto que pide la palabra Manolo Medina, otro gran europeo y europeísta que tuvo la friolera de 25 o 27 años en el Parlamento Europeo. No me equivoco, ¿verdad? Hay micrófono.
Bueno, no, simplemente que me considero obligado a intervenir por muchas razones. Yo soy compañero, amigo de todos los intervinientes y además esta semana voy a tener que presentar el libro de Juan Fernando Canarias, con lo cual tengo que hacerlo. Pero estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Lo que quería yo era introducir una matización. Casi me digo, dije, Juan Fernando es catedrático de Derecho Constitucional. Yo soy de Derecho Internacional. Entonces, claro, este matiz es importante, porque la Unión Europea no es un Estado. Está claro, lo ha dicho el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y las relaciones entre los Estados, miembros de la Unión Europea, se siguen rigiendo por el derecho internacional, salvo en aquellos aspectos en los que hay una transferencia de competencias a la Unión Europea. La famosa definición de Kirchhoff, de la sentencia de Maastricht del año 1993, dice que la Unión Europea ni es un Estado federal ni es una confederación, sino que es una Staatenverbund, y en este momento lo produjo como una especie de tejido, entrecruzamiento. Y ese Staatenverbund supone entrecruzamiento en los niveles más bajos. Por ejemplo, es admirable lo que está haciendo la judicatura a nivel europeo y a nivel nacional. Los jueces españoles, estoy continuamente viendo cómo la judicatura nacional española y de la mayor parte de la Unión Europea está trabajando junto con ese procedimiento de cooperación que es el recurso judicial. Ahora, cuando llegas a temas fundamentales, entonces te interviene el derecho internacional. Y en el derecho internacional, el principio sigue siendo el que formuló el profesor alemán Kaufmann en el año 1909, en virtud del cual él decía que la esencia del derecho internacional era la cláusula rebus sic stantibus. Las obligaciones de los Estados solamente son válidas en la medida en que no atenten contra los intereses esenciales de los Estados. Y eso está reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de Hungría contra Alemania. El Tribunal de Justicia reconoce que el derecho internacional sigue siendo aplicable a las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea, salvo en aquellos casos en los que ha habido transferencia a la Unión Europea, lo cual es una limitación importantísima. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la única forma de actuar en la Unión Europea es mediante la concertación de los temas importantes. Y aquí me iba a referir a un tema que te he mencionado, que es la crisis de Schengen. Schengen se lo cargó la señora Merkel. Cuando la señora Merkel decidió actuar de forma unilateral, admitiendo a 1 millón de refugiados procedentes de Siria, aunque todas las razones fueran naturalmente humanitarias y explicables, se cargó el espacio de libertad por una serie de estados que no estaban en condiciones de acoger a estos inmigrantes, se vieron arrollados físicamente por la ola migratoria. Basta ver las famosas escenas aquí después del verano del 15, cuando masas de gente pasaban por la frontera y la responsable fue la señora Merkel. Es decir, no se puede actuar de manera unilateral dentro de la Unión Europea sino de forma concertada. Por muy importante que fuera Alemania y por muy buena que fuera la ciudad. Pero bueno, por estas consideraciones, pues felicitar al autor y a la intervención. Gracias. ¿Alguien quiere, por favor, usar la palabra? ¿Quiere levantar la mano? Sí. Voy a bajar un poco posiblemente, digamos, el nivel de las cuestiones que se están aquí hablando y me voy a posicionar, posiblemente porque ahí estoy metido y a lo que yo me dedico, a lo que es el espacio de los ciudadanos. Entonces, recogiendo un poco las palabras tuyas, ¿no? Una, la regresión, la pérdida, realmente, como consecuencia de la crisis de derechos y de todo, y por otra parte también la participación en las próximas elecciones europeas, ¿no? Entonces, yo he hecho un salto posiblemente en el libro, una crítica negativa, en mi opinión, sobre lo que están haciendo el gobierno y los partidos políticos en cuanto a hacer pedagogía en lo que consideramos los ciudadanos que somos realmente, que debemos de ser ciudadanos europeos y ejercer como tales como ciudadanos europeos. Y sobre todo, de mucho lo que tú has estado aquí comentando, de esa regresión, de esto recuperar los daños de los años de la crisis, que la gente joven, que es donde yo voy a parar ahora, que la gente joven en las universidades, en la formación profesional, ¿entiendes? En los colegios que están aquí en los liceos, te digo porque algo que voy a hacer yo dentro de poco, va a ser un concurso sobre 2 niveles de la gente joven, hasta 18 años en los liceos, en el British, Escandinavia y demás, y después en la propia universidad también, sobre cuál es la repercusión y cómo recuperar lo que hemos perdido por los años de la crisis. Y yo he hecho en falta, hay un mayor compromiso por parte del gobierno y por parte de los partidos políticos. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿Alguien quiere decir algo, por favor? Libremente.
Si no es así, yo les agradezco tremendamente. ¿Quieres comentar? Sí, adelante. Yo, a diferencia de lo que ha dicho Enrique Barón, sí creo que es bueno decir que hemos tenido la crisis más fuerte, la crisis existencial de la Unión desde el 57 y desde luego desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero para decir que ha sido milagroso que hayamos sobrevivido, sin instrumentos. Para decir que Grecia perdió un 25% de su PIB, España perdió un 10% de su PIB, subió su desempleo al 26% de la población activa y, sin embargo, digamos, algún secreto y alguna fuerza tendrá que la fuerza que agarra de los ciudadanos, digamos, de que el proyecto de la Unión, incluso compartiendo que la gestión no ha sido la gestión de la política económica no ha sido la óptima, alguna cosa muy potente tiene que con esa crisis que se ha ido recidivando, convirtiéndose, siendo una serpiente de 7 cabezas, se ha salido de ella. Y no solo ello, sino que además, durante la crisis, mientras se intentaba dar respuestas cotidianas, se iban cambiando las cañerías. Se daba agua y se cambiaban las cañerías. Agua poca y no muy buena, pero las cañerías se cambiaban y se hizo, sobre todo entre 2010 y 2013, hubo una doble recesión. Se hizo lo que los Estados Unidos de América del Norte, digamos, habían tardado un siglo y medio de hacer. Es que también deberíamos compararnos con ellos. Ellos intentan hacer un banco central y hasta 1913 el Banco de la Reserva Federal no les sale. Y nosotros, que habíamos hecho el Banco Central Europeo, le dotamos de nuevas políticas. Y no es puramente tecnocrático. El cambio que ha hecho el señor Draghi al frente del Banco Central, que es la gran responsabilidad y el gran motivo de la recuperación de la crisis, recuperación macroeconómica de momento también, no me olvido de las secuelas sociales. Bueno, pues eso es una cosa bastante extraordinaria y que, digamos, va a tener, esperemos, difícil marcha atrás. Y al mismo tiempo, la Unión Económica y Monetaria ha tenido más instrumentos, una cierta regulación financiera, los fondos de rescate, el MEDES, etcétera, etcétera. Y ahí creo que deberíamos dar un poquito de valor también, no solo al Tribunal y al Parlamento, también a la Comisión, aunque de forma más irregular, pero ha hecho algunas cosas importantes. Sobre las propuestas de la Unión Monetaria, el blueprint de 2011-2012, la base de los informes de los 4 y de los 5 presidentes, las propuestas articuladas de unión bancaria. Una cosa que deberíamos resaltar, que es el plan de inversiones con escasa cuantía pública, pero con mucha movilización de dinero privado, lo cual será un keynesianismo low cost, pero es un keynesianismo. Es decir, incluso el papel de... Esto me interesaría que profundizases un poco en eso, Juan Fernando. El papel del libro blanco, que mi primera reacción fue muy parecida a la tuya, es decir, ¿cómo el organismo ejecutivo que pretende ser el gobierno de Europa nos da un documento de opciones? Nos diga cuál es su camino. Mi segunda reacción fue decir, hombre, no está mal que la comisión de la que se llevan unos cuantos años buscando los gobiernos de los Estados miembros, les diga, ¿qué quieren hacer ustedes? Ustedes me utilizan como chivo expiatorio, pónganse delante del espejo y digan, quiero la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Es decir, como libro blanco no se sostiene, pero como provocación a los gobiernos para decir, ¿qué es lo que ustedes quieren? No me vuelvan a echar las culpas en realidad a las instituciones comunitarias, ha sido útil. Y de ahí han salido 5 papeles, 3 fundamentales para mí, el de la defensa de la Unión Monetaria
y el de la agenda social, el del pilar de derechos sociales, que volvemos a hablar de agenda social, volvemos a hablar, ¿no? Pues ya era hora, porque nos tenían un poco paralizados entre unos y otros. Y finalmente una última cuestión. Creo que estamos en un momento verdaderamente trascendental. Es decir, o la solidaridad gana a la insolidaridad, o la insolidaridad acabará destruyendo y lleva el germen de la destrucción de Europa. Vía populismo o vía nacionalismo. Al final el nacionalismo, tal como lo conocemos en el Brexit, tal como lo conocemos en algún caso interno español que hemos mencionado, y tal como lo conocemos en otro, se reduce, digamos, en su aspecto económico al rebate, al debate del déficit fiscal. Es decir, a la no solidaridad, en su extremo. La cosa es retocar los flujos. En su extremo es destruir el principio, o dicho de otra manera, sustituir el principio de la cohesión y de la solidaridad por el principio simplemente del déficit fiscal y el retorno. Es una cosa puramente matemática, para eso no necesitamos una unión. Ese es el caso, mucho del nacionalismo y mucho del secesionismo. O se hace más Europa, o esto se irá contagiando. Yo creo que efectivamente de momento están aplacados. Ahora están ahí. Y o se les responde con un poquito más de Europa y un poquito de mejor Europa, o todo esto es muy peligroso, porque si no se da a toda esta gente que puede encariñarse con una locura como la del Brexit o con una locura como la del Museo de Catalán, si no se les da una alternativa europea, una sensación de que existe alternativa y que es mejor para ellos, o el discurso nacional populista es de una eficacia terrible. Muchísimas gracias por los comentarios que hemos escuchado y también por tus reflexiones complementarias, Javier. Y gracias de nuevo a todos por su paciencia y por habernos acompañado hasta aquí. Solo déjenme emplear un turno de cierre más breve que el anterior para decir primero que en el tiempo que llevo en el Parlamento Europeo he publicado 3 ensayos, el primero de los cuales sobre una socialdemocracia en crisis, un lugar común, del análisis sobre el declive de la capacidad de los partidos vertebrales de la izquierda de los Estados miembros de la Unión Europea de conseguir mayorías contundentes en las urnas y gobernar con cargo a sus recursos propios en gobiernos monocolores. Echamos de menos esa situación en una Europa de 28. Cabe reseñar que en este momento es el único Estado en el que gobierna con mayoría absoluta, dado su sistema electoral, que es de puño claramente británico, es Malta, un partido laborista difícilmente homologable al resto de los partidos socialdemócratas por razones que no vienen al caso, pero en todo caso un estado de 400.000 habitantes. Es el único estado en el que hay un gobierno monocolor del partido socialista o de la familia socialdemócrata con cargo de una mayoría absoluta en su parlamento respectivo. La socialdemocracia no está en buen estado y de eso me ocupé en un ensayo en 2012, si no recuerdo mal. Pero en 2013 publiqué un ensayo con Tirán Leblanc, que es quien me ha hecho el honor de auspiciar también esta nueva entrega. Y ese ensayo lo titulé Europa, suicidio o rescate. Agradezco a la editorial Tirán Leblanc enormemente la confianza editorial y les invito de veras a visitar esta segunda entrega porque es conexa con la anterior. Cuando hablaba de Europa, suicidio o rescate, daba la impresión de que la hipótesis del suicidio de Europa pudiera parecer un estrambote, una hipótesis en realidad, si no descabellada, muy improbable. Y sin embargo, con posterioridad, han sido muchos los ensayos que se han asomado a la ventana del suicidio de Europa, que nos han recordado una célebre cita de Albert Camus: el único problema filosófico realmente relevante es el suicidio. Y Europa se ha asomado a la ventana del suicidio. Una implosión, una rebatiña de egoísmos nacionales y de intereses contrapuestos, contraindicados con la lógica de la integración supranacional, en la que se ha producido esa dinámica que tú has denunciado en muchos de tus escritos y la acabas de evocar, y es la de que se va a Europa a bofetear a Europa en la cara, a bofetear a Europa.
y hacerla responsable de lo que va mal. Y una de las tesis que sostengo en este libro, el título de uno de los capítulos es: no es verdad que los Estados miembros sufran por culpa de Europa, es al revés. Es la construcción europea la que viene padeciendo como consecuencia de la rebatiña desatada de intereses nacionales que, a pretexto de las reuniones europeas, acuden primeros ministros que han perdido completamente la voluntad europeísta y la voluntad de integración a vender en sus respectivas feligresías nacionales, en sus constituencies, en sus públicos nacionales, los éxitos de esa refriega, abofeteando a Europa en la cara. Y esto ha creado, por tanto, una dinámica extremadamente preocupante que requiere, sin grandes retoques institucionales, seguramente fuera del alcance de la situación presente, sí un relanzamiento de los instrumentos actualmente disponibles. Uno de ellos, sí, hemos abogado los socialistas en el Parlamento Europeo por las listas transnacionales, no ha salido la votación, pero sí ha salido la votación del llamado Spitzenkandidat, que es el candidato que cabeza de lista de una opción claramente distintiva de las distintas familias políticas representadas en el Parlamento Europeo, aspira a la presidencia de la Comisión en el caso de resultar la fuerza más votada y con más escaños en el Parlamento Europeo, vinculando la presidencia de la Comisión a los resultados en las elecciones al Parlamento Europeo, que puede ser un chute de europeísmo. Y tú me invitabas, Xavier, a comentar la dinámica de chivos expiatorios en este momento trascendental, y las posibilidades de poner en valor lo que se ha hecho para intentar hacer bueno un nuevo ciclo político en el que, ya saliendo de la prolongada recesión, saliendo del largo invierno, efectivamente alcancemos la primavera. Pero es todavía mucho lo que hay que hacer. Y es mucha la pedagogía, sin duda ninguna. Yo insistía en ese elemento en mi ensayo Europa, Suicidio, Rescate, la necesidad de que Europa supere lo que algunos llaman déficit democrático, que en realidad se contrae un mayúsculo, monumental déficit de comunicación política de la Unión Europea, déficit de conectividad con la ciudadanía europea, con los ciudadanos que son los llamados a votar en elecciones europeas, invariablemente, cada 5 años desde 1979 hasta ahora. De modo que las elecciones europeas sean políticamente significativas, la construcción de un espacio público europeo, de partidos políticos europeos, de un discurso europeo. Por eso señalé en la intervención anterior qué dificultad que en unas elecciones que con toda probabilidad empaquetarán, solapándolas, elecciones locales, municipales, insulares, autonómicas, en mayo del 2019, vamos a tener elecciones europeas, quién sabe si alguna otra más. ¿Quién sabe si alguna otra más? No, para Andalucía. Quiere decir que puede haber una auténtica bacarra electoral en la que el discurso europeo, a pesar de la mayor movilización, no tenga ninguna oportunidad de hacerse oír. Esté todo el mundo pendiente de la alcaldía, la presidencia autonómica, y Europa siga siendo ausente en un debate más necesario que nunca. Ese déficit de comunicación no tiene nada que ver con las tecnologías ni con la transparencia del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es el Parlamento tecnológicamente mejor dotado y más transparente del mundo, no les quepa la menor duda. Se puede pinchar en cualquier momento la actividad de los 750 miembros actualmente del Parlamento Europeo, seguir sus enmiendas, sus intervenciones, sus turnos tanto en comisión como en pleno. El problema no es ese, el problema no son las tecnologías para el seguimiento ni la transparencia de la dación de cuentas, el problema es el interés que suscita el debate europeo y la gente que se moleste efectivamente en exigir rendición de cuentas más allá de los clichés o de la propaganda negativa. Ese es un desafío mayúsculo. ¿Cómo conectar con la ciudadanía? ¿Cómo dar cuenta de la importancia de lo que se ventila en Europa? De ese presupuesto europeo sin el cual no hay salida, no hay percha, no hay luz al final del túnel, no hay percha de lo que los Estados miembros puedan realmente hacerse fuertes para salir del atolladero. Europa está en los debates políticos, si quiera o no, de los Estados miembros y en sus debates constitucionales. Antes comentó Enrique que llamativamente ni Cataluña ni la Unión Europea están en la Constitución. Yo solía escribir eso, lo escribí durante más de 30 años. Podría añadir ahora que irónicamente Europa entró de aquella manera en la Constitución en el artículo 75, y vaya se entró. Pero lo cierto es que ya está ahí. Ya hay una referencia a la Unión Europea, no es la que me hubiera gustado, pero hay una referencia a la Unión Europea. No hay una cláusula de Europa que continuamos reivindicando, que continuamos demandando,
una cláusula general de integración europea, pero quizá en el peor momento de la crisis, Europa visitó la Constitución española imponiendo eso que se conoció como el corsé presupuestario y de capacidades fiscales que contraía el margen de maniobra al cumplimiento de los llamados parámetros de convergencia autorizados por la Unión Europea. Y para que con las herramientas que ahora tengamos en un momento en que ya no es de recesión, sino que es de recuperación del crecimiento, podamos ir corrigiendo las desigualdades y los estragos desatados por la crisis. Yo quería también hacer una última referencia a la cuestión del debate con respecto de la naturaleza de la Unión Europea y la perspectiva federalista con la que yo siempre me embarqué en el proceso europeo. Soy un federalista convencido, pero el federalismo no va a caer de ningún tipo, ni hoy ni mañana. Veo que dentro va. El federalismo no va a caer de la noche a la mañana, sencillamente no va a suceder. No va a suceder, no en este momento, no hay una posible reforma institucional que auspicie un relanzamiento federal. Y es cierto que la Unión Europea tendrá que combinar esa dimensión supranacional absolutamente genuina, única en su género, modelo de tantas experiencias de integración territorial, supraestatal, supranacional, como la hemos denominado en la jerga jurídica en España durante decenios, distinguiéndola de la pura organización internacional, interestatal. Sin duda ninguna, la Unión Europea es una unión cualificada en derecho internacional. Dicen que solo las competencias, ahí es nada, ahí es nada. El Tratado de Lisboa da una cobertura a una enormidad de competencias que durante mucho tiempo estuvieron reservadas a los Estados-nación. Puse de manifiesto la importancia de la legislación en materia de derechos fundamentales, de la legislación penal y procesal penal, y las garantías del procedimiento penal, ahora legisladas desde el Parlamento Europeo. Ahí es nada. Cuando hubo muchísimo tiempo que esto se consideró, en la jerga de matriz francesa, regalía del Estado, absolutamente intransferible, indisponible. Pues ya, todo esto pues ya ha sido visitado por el derecho europeo. Por lo tanto, no nos engañemos, no va a suceder ni mañana ni pasado mañana un gran salto adelante federal en la Unión Europea, a pesar de que soy un europeísta convencido y un federalista convencido. Tendremos que trabajar con esos mimbres que nos han ido pues empedrando el camino de lo que ha sido el largo invierno en la salida de la crisis, hasta que consigamos restablecer las coordenadas, la confianza mutua y la fe europeísta. Y para eso hace falta líderes europeos que hagan el caso por Europa, que aboguen por Europa, que no vayan a los consejos europeos con actitudes nacionalistas cerradas, con la única intención de vender en la mañana siguiente en la rueda de prensa los logros de su brazo partido, de su brazo de hierro, como se dice en francés, con respecto del resto de los líderes. Que vayan a hacer el caso por Europa y rompan el sortilegio de que en Europa el presidente del gobierno o primer ministro que hace el caso por Europa, que aboga por Europa, pierde las elecciones por hacerlo. Porque no existe ninguna contrastación empírica de esta premisa asumida críticamente desde hace ya unos cuantos años. Hay un pánico general a dar la cara por Europa que hace que muchos primeros ministros hayan dejado de abogar por Europa, y echamos de menos fuelle europeísta. Y es por eso que he denunciado que, aunque haya destellos, latidos europeístas en el Tribunal de Justicia del Parlamento Europeo, el eslabón enfermo durante toda la crisis del proceso de decisión ha sido el Consejo. Y en particular algunos miembros, algunos elementos del Consejo, como el grupo de Visegrado, determinados a remar contra pedal, a poner dificultades y palos en la rueda a la integración europea. Si conseguimos embridar de nuevo en liderazgo y ciudadanía un espíritu europeo, no solamente habrá salida de la crisis, sino habrá superación y habrá algo mejor todavía: aprendizaje de las terribles enseñanzas de la crisis. Habremos aprendido las lecciones también esta vez, que las hemos aprendido unas cuantas veces en el pasado. Ya va hora
Ya va siendo hora de que sepamos que lo que te permite reconocer un error es la experiencia. Asume como premisa que el error lo reconoces cuando estás a punto de cometerlo otra vez. Porque la primera vez ni lo constatas. Y en esto consiste salir mejores, sobrevivir a una crisis. Tú has empleado la expresión sobrevivir en la agonía. En esto consiste, ¿qué es una crisis? Es un gran cambio traumático que te desafía, que nos desafía. Y lo normal en una crisis es salir peor de como has entrado. Lo heroico es salir mejor de como entraste. El dramático es más difícil. Es lo más difícil. Los únicos cambios que se abren paso de forma natural son los cambios a peor. Los cambios a mejor cuestan Dios y ayuda. Mucha inteligencia, perseverancia. De modo que en esta crisis nos encontramos con este gran desafío existencial que nos pone a prueba y que nos dice si podemos salir abandonados al nacionalismo, al populismo, a la debilidad frente a esta embestida existencial, o por el contrario, con una nueva resolución democráticamente legitimada de impulso europeísta que conecta a la ciudadanía con liderazgo europeísta. Si somos capaces de salir de la crisis mejores de como entramos, habremos repetido la historia de éxito que se puso en marcha, un nuevo episodio, nuevo eslabón de la historia de éxito que se puso en marcha en los años 50 del pasado siglo. De lo contrario, entraremos en el languidecimiento, el declive de esa historia que fue de éxito y bonita mientras duró. Mi propósito es que Europa viva todavía 60 años más. Ojalá en las elecciones del 2019 tengamos una ocasión de dar un chute hacia adelante. Muchísimas gracias.